Profesor César, pues usted ha estudiado en Brasil, ha estado haciendo investigación en Brasil, ha estudiado en Estados Unidos, y mirando este panorama de la privatización de la salud, ¿qué conclusiones a qué conclusiones ha llegado en este tema? O sea, ¿cuál es su planteamiento después de haber visto todas estas realidades y haber hecho todas estas comparaciones? En estos aspectos yo creo que uno no es que tenga un planteamiento original, sino que uno se une a las voces desesperadas de tantos, no simplemente las personas que cotidianamente vivencian las tragedias y los problemas para acceder a servicios de salud y tener sus necesidades satisfechas, sino a una serie de unas perspectivas críticas de académicos e intelectuales que también discuten los grandes problemas que se avecinan en varias corrientes, incluyendo el tema de salud. Entonces yo siento es que más nos unimos con esas otras voces que están haciendo denuncias e investigaciones sobre por qué sistemas como esto pues realmente van en contravía al derecho de la salud. En resumen, son violatorios del derecho a la salud de las ciudadanas y los ciudadanos. También entiendo, profesor, que las preguntas quizás son muy genéricas y el tiempo en radio es corto, sin embargo, nosotros nos aventuramos a seguirle interrogando. La pregunta que viene, ¿qué implicaciones sociales tiene el hecho de que la salud se haya privatizado? ¿Qué han podido observar en sus investigaciones, en todo el trabajo etnográfico que entendemos han desarrollado? También, es muy genérico lo que le estoy preguntando, pero digamos que a grandes rasgos sí puede haber como una especie de caracterización de lo que socialmente ha sucedido. Pues yo creo que el impacto más grande que podríamos mencionar así en una forma de resumen breve es que las personas se están enfermando y muriendo más. Y en ese sentido, socialmente hay lo que inclusive llaman los economistas de la salud una carga de la enfermedad muy fuerte, en el sentido de que se representa que las redes familiares y sociales tienen que empezar a cargar en sus espaldas lo que significa que otras personas se enferman y mueren, que no puedan trabajar, que no puedan cuidar de sus hijos, que no encuentren respuestas adecuadas, y eso pues realmente se convierte en un factor inclusive de atomización social, en la medida en que las personas no encuentran una respuesta adecuada en sus redes sociales y en lo que el Estado supuestamente representa para ellos. Se empieza a convertir en un ejercicio muy individual de lucha por sobrevivencia, y eso tiene profundas repercusiones para la historia de un país. Pero la ley 100, se supone que la ley 100 lo que busca es ampliar la cobertura en salud y mejorar la calidad debido a la competencia que se presenta en esta dinámica de libre mercado. Pero ¿por qué la gente se está muriendo más? ¿Por qué la gente está teniendo más dificultades para acceder a estos servicios de calidad? ¿Cuál sería esa explicación en un contexto que se implementó, en unas políticas que se implementaron precisamente para mejorar la salud? Yo creo que la respuesta más natural es devolvernos a la pregunta inicial con la que abrimos el programa, ¿cierto? La salud, las enfermedades no son elementos eminentemente biológicos, sino son sociales y culturales, y no son mercancías. La gente se muere y se enferma más porque cuando lo que es la salud, lo que es la vida, se empieza a pensar en actividades que generan costos o generan recursos para instituciones, pues el carácter fundamental, la ideología que está atrás de eso es una implementación del lucro, y eso va en contravía con satisfacer las necesidades de las personas que no se pueden medir en esos términos económicos. Tenemos una pregunta para María Janet, ya entrando al tema específico de las investigaciones que como coinvestigadora está realizando con el profesor César. Tenemos la experiencia del Instituto Materno Infantil, que es un caso muy concreto de esto, del tema del que estamos hablando hoy. Queremos preguntarle a María Janet cómo ha sido la experiencia de investigación en el instituto y cuál es el interés que ustedes tienen allí, cuáles han sido los hallazgos, cuáles han sido los encuentros que ustedes han tenido. Bueno, gracias Joana y buen día para todos y todas. El trabajo con el materno infantil ha sido interesante y a la vez, si se me permite decirlo, dramático. Interesante porque digamos que es un reflejo de lo que ha pasado en el país con el cambio de la ley. Hemos estado hablando hasta el momento y solo nos hemos referido un poco a los pacientes y las pacientes. Pero cuando entramos a trabajar en el materno, nosotros que también llegamos en una primera instancia a averiguar por las pacientes, nos vamos dando cuenta que detrás de las pacientes está todo el personal de salud, los trabajadores y trabajadoras de la salud, que con este cambio también se ven severamente afectados.
digamos que se invisibiliza en un primer momento. Pero digamos que una cosa muy significativa ha sido empezar a encontrar que son personas que han visto trastornadas sus vidas absolutamente, que nos llama también a cuestionarnos lo que entendemos por cobertura y por calidad, y en qué términos se hace, porque para ellas y ellos era muy claro qué era la cobertura y qué era la calidad. Digamos que a partir de revisar sus historias de vida, de hacerles acompañamiento en todo el proceso de lo que ha sido el proceso de liquidación, en ver cómo se hacen realidad las propuestas políticas, porque también, o sea, entran en juego el panorama político, el panorama económico, el panorama social. Entonces, se convierte en un campo muy, muy interesante de observación, donde salen muchas más cosas a flote de las que hemos nombrado. Ese reflejo de país yo creo que muestra también un poco la crisis a la que nos vamos a ver abocados cada día. Y no solamente en términos de pacientes, sino también en términos de personas que laboran en la salud. Nosotros encontramos, o más bien evidenciamos, que la jerarquía en los trabajadores también hace que este cambio sea favorable quizá para algunos, pero sea absolutamente desfavorable para otros. Eso por un lado. Por otro lado, también encontramos que los pacientes y las pacientes tienen una relación diferente con la institución de salud y con el sistema de salud de acuerdo a lo que vivan o padezcan de la enfermedad. Entonces, alguien que ocasionalmente va a un servicio de salud, digamos que no tiene una relación tan fuerte como alguien que depende de la institución, digamos, pacientes de lo que hoy se llama alto costo o enfermedades catastróficas. Sin embargo, cuando eso también nos lleva a plantearnos lo que entendemos por calidad. En el IME había una cosa absolutamente maravillosa, y es que la calidad a las mujeres, a las maternas en este caso, se entendía como integral, es decir, una mujer iba a parir allí, pero además era atendida en una cantidad de eventos que aparentemente no son relevantes. Entonces podrían atenderla en ortopedia, podrían atenderla en odontología, realmente recibía una atención integral. Este esfuerzo de atenderla en esos criterios con la mejor calidad y calidez posible, lo hicieron las trabajadoras hasta donde fue, o sea, a partir de sus bolsillos en un momento dado. Pero cuando tú lo comparas con la calidad que se ofrece hoy día, que todo se factura, entonces no te pueden facturar ni la visita al odontólogo, ni la visita a no sé quién, porque eso no está en el post, porque no sé qué. Entonces, lo que tú puedas brindar, lo que se llama calidad, empieza a ser cuestionado. Y seguramente si lo ponemos en términos de la calidad de lo que hoy se plantea como sistema, va a dar alto. Pero si lo planteas en una calidad, en un sistema de salud, donde el sujeto o la sujeto es importante para su comunidad, el bienestar de ella, el bienestar de sus hijos e hijas cuenta, y cuenta en términos de que es el bienestar de una familia, de una comunidad, y que en términos económicos también va a ser representativo. O sea, eso a la larga, si tú atiendes bien a una mujer y a su hijo, a su hija, eso también va a disminuir costos, pero eso no se entiende en esto. O sea, creo que es un buen ejemplo comparativo, aunque no lo hemos logrado profundizar en lo que quisiéramos, además porque son dos sistemas de salud diferentes, en el que nos hallábamos antes y en el de ahora. Es muy complicado encontrar puntos de reflexión, pero sí nos plantea que podemos tener sistemas de salud mucho más amigables, quizá mucho más sociales, mucho más comprometidos con el bienestar de la comunidad. Y eso tiene que ver con lo que planteaba César hace un momento. Eso es imposible de negociarse económicamente. Entonces, el materno lo que nos ha permitido es como el reflejo, digamos, un coletazo casi final de todo lo que ha significado. A eso tienes que unirle que el materno era un centro educativo, es decir, la gente de la Nacional de Medicina rotaba por allí, y rotaban también personas que venían del exterior a prepararse. Se hizo avances significativos en investigación. El programa Madre Canguro, que se alcanzó a implementar casi en 170 países del mundo, fue creado allí. O sea, eso es importante. Mucho antes de que habláramos de género en las relaciones, como eso es importante en la paternidad y la maternidad, ellas y ellos, sin saberlo, ya lo estaban planteando. Entonces, convocaban a los padres para la atención de sus hijos, para paternar, para cuidarlos, los invitaban. Realmente desconocemos mucho de lo que significa el materno, y esto ha sido triste en esa medida, porque es como recuperar algo que parece irrecuperable por todo el andamiaje político y económico que está detrás de esto.